Hola, ¿qué tal, queridos participantes? Bienvenidos a la formación académica del programa Neurolitigio, que está convocado desde la semana pasada, pero por problemas técnicos de internet, bueno, estamos ya aquí prestos a trabajar y desarrollar lo que es el primero y el segundo módulo. Recordando que pues esta propuesta en neurolitigio que hemos establecido es tomada de las investigaciones y la experiencia más o menos que estamos estableciendo desde la influencia de las neurociencias como disciplina científica a lo que tiene que ver el marco jurídico, la ciencia jurídica, la justicia y la ley. El primer módulo que vamos a desarrollar hoy es relacionado precisamente con eso, qué es las neurociencias y qué influencia tiene a la parte del derecho y a la justicia. En primer lugar, pues tenemos que decir que desde esta formación en neurolitigio, uno de los aspectos más interesantes que debemos nosotros desarrollar es el estudio precisamente de estas nuevas disciplinas de las neurociencias y la influencia que tienen en el campo del derecho y de la justicia. En primer lugar, debemos entonces decir qué importancia reviste esta influencia en la ciencia jurídica. Y en primer orden, pues podríamos compartir que las neurociencias es una disciplina a través de la cual se establece un abordaje desde el punto de vista científico y se concentra, o su objeto de estudio, digamos lo mejor dicho, es digamos, el análisis de todo el comportamiento que tiene nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué hemos tomado esta parte de las neurociencias y aplicarla al derecho? Como sabemos, el derecho es el conjunto de disposiciones, de reglas de carácter jurídico que desde la parte impositiva, coercitiva por los órganos del Estado, pues se encargan de aplicar las disposiciones legales. En caso de transgresión, pues viene lo de las sanciones. Y la justicia, pues como sabemos, es el valor jurídico o el valor que persigue dentro del derecho la búsqueda de otorgarle a cada quien lo que se merece. Pues bien, hablando de la parte de las neurociencias, podemos decir que muchas veces nuestro sistema de justicia o el derecho positivista, el derecho dogmático que venimos nosotros estudiando desde las aulas de nuestra formación como profesionales del derecho, ha quedado allí específicamente en una propuesta muy positivista, digámoslo así, de un criterio muy cuadrado. Y cuando hablamos de estas nuevas tendencias, de la influencia de las neurociencias al campo del derecho y a la justicia, pues tenemos que, en primer lugar, decir que bajo la estructura neuronal de cualquier ciudadano, y más adelante lo vamos a presentar en los módulos que vamos a estar desarrollando, cuando hablamos de ese ciudadano que transgrede la norma, ese ciudadano que necesita ir a la instancia judicial para reclamar un derecho, un deber, una obligación, o simple y llanamente los operadores de justicia, lejos de entender el comportamiento, el sentimiento, la actitud y el posible estado emocional de cada una de las partes que participan en un proceso, bien sea en materia civil, en materia penal, en materia de responsabilidad de niños, niñas, adolescentes, la responsabilidad penal de los adolescentes, las relaciones jurídicas donde participan los trabajadores, los empleadores, los circuitos especiales que se manejan en el orden jurídico venezolano. Y ahí hablamos de los circuitos de violencia contra la mujer, lo que tiene que ver en materia contenciosa administrativa, contenciosa tributaria, penal, militar. Cuando hacemos énfasis en todo ese conglomerado de operarios que pertenecen al Sistema Nacional de Justicia, pues sencillamente nos alejamos del análisis de cómo está estructurado ese sistema nervioso central, por ejemplo, de un administrador de justicia, del secretario de un tribunal, de una parte litigiosa, siendo demandante, siendo demandado, de los testigos, de los expertos, de los facultativos que participan en el procedimiento como tal, dependiendo de la naturaleza jurídica, y nos concentramos simple y llanamente a debatir, a analizar el imperio de la ley, si hay sanción o si no hay sanción, o si hay transgresión o hay incumplimiento, hay obligación, hay violación o hay omisión de cualquier disposición legal. Sabemos que el ser humano es bastante complejo, sabemos que el ser humano pues necesita la interacción desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, y muchas de esas interacciones no las toca, se olvida en alguna manera el derecho por aquello del poder coercitivo que tiene el Estado para aplicar la ley
y se olvida de qué circunstancias, de qué factores de orden psicosocial pudieron llevar, por ejemplo, a esa persona a cometer un delito, pudieron a un contribuyente a incumplir una norma desde el punto de vista del Código Orgánico Tributario, pudieron determinar un accidente laboral, una enfermedad ocupacional, perdón, si estamos hablando en el mundo laboral, o tan sencillo como qué actitud, qué sentimientos o qué emotividad pudiera llevar a cabo un ciudadano común y corriente cuando interpone una demanda de daño patrimonial ante un órgano del Estado, cuando ha sufrido precisamente un daño desde el punto de vista psíquico. Lo veíamos en los otros talleres que estábamos desarrollando desde el punto de vista moral y desde el punto de vista material. Cuando hablamos de la influencia de las neurociencias en el sistema de justicia venezolano, tenemos que decir que hay que apartar las posiciones o, digamos, la praxis que se maneja dentro del Poder Judicial, lo que establece el sistema de administración de justicia y esta unión entre neurociencias y derecho que nos da o confluye a otra disciplina científica muy importante como es el neuroderecho. Y el neuroderecho, pues aquella rama del derecho especializada en el estudio, en el análisis de la influencia de los neurotransmisores que a través de las hormonas, de las endorfinas que están establecidas allí en nuestro sistema nervioso central y que conlleva a esa persona, que conlleva a ese operador de justicia, que conlleva a una de las partes litigiosas a tener un estado emocional particular, un pensamiento, un sentimiento y una conducta o comportamiento dentro de lo que hemos nosotros denominado la influencia de este método científico, el estudio de esta rama científica, al análisis de las conductas y comportamientos de los operarios de justicia. Recordemos que el primer módulo pues estamos desarrollando la influencia de las neurociencias en el derecho, en la justicia y en la ley. Y llegamos al punto del primer módulo que me interesa compartir con ustedes relacionados con los paradigmas que presenta nuestro sistema de justicia. Lo decía anteriormente, sabemos que Venezuela pues, se ha desarrollado con sus orígenes desde el punto de vista del derecho procesal, por allá su origen, su influencia en el derecho italiano, y lo que hemos heredado de esa parte dogmática, positivista del derecho, pues ha sido el imperio de la aplicación de la ley. Nos hemos olvidado de cuál ha sido el sentimiento, cuál ha sido la conducta, cuál ha sido el comportamiento, cuál posiblemente pudiera ser la estructura que maneja desde el punto de vista emocional cualquiera de las partes que participan en un procedimiento. De allí que pues todo este tiempo, digamos, o nuestro sistema de justicia se ha apartado para hacer un alto y entender científicamente la condición humana. Sí, somos seres, me gusta decir esta frase, somos seres perfectamente imperfectos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de esos mandamientos que son nuestras obligaciones, nuestros deberes y nuestros derechos, muchas veces nosotros los ciudadanos estamos ganar solamente a reclamar, pero desde el punto de vista intrapersonal nos olvidamos del conjunto de deberes, del conjunto de obligaciones que desde el punto de vista de corresponsabilidad nos genera inclusive las relaciones jurídicas que de derecho público se manejan con los órganos del Estado. Entonces, uno de los paradigmas que nos establece el sistema de justicia venezolano es eso, es un sistema totalmente positivista, totalmente dogmático, donde hay falta de entendimiento desde el punto de vista científico del comportamiento, esa estructura neuronal que tienen los ciudadanos, y yo lo he llevado aún más. Nuestra propuesta de este programa de formación neurolitigio es buscar las técnicas y flexibilizar el pensamiento, el contenido de pensamiento, sentimientos, actitudes que tienen quienes, todos los operadores de justicia, porque somos seres perfectamente imperfectos. De allí entonces se origina esta nueva disciplina que da pie al estudio desde el punto de vista científico del sistema nervioso central de cada uno de las partes, lo vengo diciendo, que participan en un proceso, da la naturaleza jurídica que es el neuroderecho, estudio científico precisamente cómo se encuentra constituido nuestro cerebro y por qué de aquellos comportamientos, conductas, emociones y sentimientos. Eh, aquí pues quiero, en este primer módulo de esta influencia de las neurociencias, ya lo están aplicando y a manera, perdón, desde el punto de vista análogo, quiero compartir con ustedes que otras ciencias científicas ya están íntimamente ligadas a las neurociencias y hablamos
de disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la sociología, y ese, digamos, paso agigantado que se está dando en América Latina, inclusive a través de México, de algunos países como Colombia, Brasil, que pues son espejos, deberían ser espejos para nosotros, y poco a poco pues conquistando y teniendo como reto nosotros llevar este conocimiento, este planteamiento a los nobles profesionales del derecho, que les apasiona el litigio, que les apasiona el ejercicio profesional, los que se están preparando, los que se están, constituyendo desde el punto de vista también académico, que vienen ya a formar las nuevas generaciones de abogados venezolanos en nuestra querida nación, y que tienen un papel de reto, tienen un papel de, digamos, de ruptura, por decirlo así, de paradigmas que van a ser sumamente importantes a la hora de nosotros llevar nuestro mejor planteamiento jurídico, nuestra mejor estrategia jurídica a cada uno de los contextos donde podamos participar, bien desde el punto de vista como defensores, por ejemplo, en el área penal, bien como demandantes en el área civil, bien como querellantes en el área contenciosa administrativa, bien como sujetos recurrentes en el área contenciosa tributaria, bien que estemos representando a la parte laboral, a la parte patronal en la jurisdicción laboral, bien que seamos defensores o que nos constituyamos como acusadores en los delitos de violencia contra la mujer, que seamos representantes de niños, niños, adolescentes en cada una de las jurisdicciones, o simple y llanamente asumamos una defensa íntegra de un militar, de un funcionario adscrito a las instituciones militares y que pues esté sometido a un procedimiento desde el punto de vista militar. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte del módulo 1, invitándolos a hacer una reflexión sobre, ¿creen ustedes que nuestro sistema de justicia venezolano debería ser abordado por estas nuevas tendencias de las neurociencias? ¿Cree usted que por dónde debería iniciarse desde el punto de vista del rol que venimos nosotros ocupando ese cambio, esa ruptura de paradigma de la aplicación del derecho positivista, de la aplicación del derecho netamente dogmático, a la aceptación y al estudio intermitente desde el punto de vista del método científico, de cómo se encuentra la estructura neuronal de nuestros futuros clientes o de nuestros clientes, de nuestros representados, y por qué no, apostando, como lo vengo yo apostando poco a poco en estos escenarios, a la cultura desde el punto de vista del neuroderecho, que deben llegar también a nuestros administradores de justicia, hasta todos los integrantes del Sistema Nacional de Justicia en Venezuela. Hablamos de abogados, de fiscales del Ministerio Público, de partes litigiosas, de jueces, de defensores públicos, etc. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la primera parte del módulo número 1, y a continuación desarrollaremos lo que tiene que ver la parte del módulo 2.